Empecemos cantando el himno número 215. Señor Jesús, te ruego el cuidado que nadie sino tú darme podrá. En vida y muerte estás tú a mi lado, por gracia, oh mi Señor, conmigo está. Conmigo está preciso tu poder, pues Satanás quisiera me vencer. Conmigo está en sombra y clara luz, en vida y muerte, oh conmigo está. Señor Jesús, te ruego el cuidado, que nadie sin duda me podrá. En vida y muerte está tú a mi lado. Por gracia mía, Señor, conmigo está. Conmigo está, preciso tu poder. Lectura, 3 versículos para hoy. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y Primera de Crónica, capítulo 4, el versículo 9 y 10. Romanos 8, versículo 26. Dice Dios en su santa palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz mi dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio,
Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente pedimos la dirección tuya, la gracia tuya y esa luz que necesitamos en estos momentos cuando nos dedicamos, Señor, a aprender la santa y bendita palabra tuya. Ilumínanos en esta hora y que nuestras almas redimidas por el Señor Jesucristo y colocadas en este lugar, estemos todos dispuestos a oír lo que el Espíritu Santo nos enseña, la sana doctrina y sobre todo cuanto está escrito en el Santo Libro acerca del Espíritu Santo. Que es necesario que esta asamblea entendamos, Padre, que tú un día decretaste la salvación y tu Hijo la realizó y ahora la suministra por los 4 costados y esquinas de este mundo en tiniebla, donde está tu iglesia, para que tu iglesia sea instruida, capacitada y orientada hacia la persona de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pedimos, Padre, una bendición especial para todos los que estamos presentes. Te lo rogamos en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos hablando de el Espíritu Santo, ¿verdad? Resulta que hay una cosa muy importante que una de las lecciones que yo les dije la última vez es lo siguiente, ¿no? Les dije, ¿no?, que el Espíritu Santo, cuando leímos la otra vez allá en Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice, el Espíritu Santo nos anhela, nos desea, Él nos desea a nosotros, fíjate, a los creyentes, a la iglesia de Dios, a los que estamos atentos al Espíritu, Él nos anhela. Esa es lo que Él quiere en esta asamblea. Esa es la expresión que tenemos allí para que la copiemos siempre. Y cuando estamos aquí concentrados en 45 minutos, en una hora, mira, hermano, olvidémonos de todo lo que está afuera, como dice allá en eso, capítulo 3, versículo 5, ¿no? Quítense las sandalias de sus pies, es decir, todo problema, déjenlo allá afuera, porque Dios se ocupa de esos problemas, Él está atento a eso. Pero cuando entramos a su presencia, como dice Salomón, mira, guarda tu voz, guarda tus pies, dice el Espíritu Santo en Salomón. No se les olvide, hermano, que allá que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pero los siervos de Dios escribieron las escrituras siendo inspirados ¿por quién? Primera de Pedro 1:21. Que la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, en todas las escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Les dije, desde Génesis hasta el Apocalipsis hay una hilación perfecta. El Espíritu Santo es quien domina todo. Cuando estamos leyendo este capítulo 8, ustedes se dan cuenta que hemos salido de aquí para ahí y seguiremos saliendo de ese capítulo 8 y para otros lugares que nos está indicando. Mira, consúltame, que yo hablé también a mis siervos pasados en otra época, en tal libro, en tal versículo. Y eso es bueno que lo aprendamos, ¿entiendes? En este caso de que yo me vine para Jave, bueno, el Espíritu Santo nos indicó. Si aquí dice en el versículo 26 del 8, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades. Él intercede por nosotros con gemido indecible, ¿verdad? Él nos ayuda porque Él sabe que nosotros no sabemos, bueno, entonar o configurar o perfeccionar las palabras delante del Padre por medio del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo dice, no, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y entonces uno aprende en la dirección del Espíritu Santo. Nos dirigimos por medio del Señor Jesucristo a orarle al Padre, porque lo digo al Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, y dice la Escritura ampliamente, y Él triunfó y se sentó, dice Juan, intercede por sus amados, por su iglesia. Entonces, por eso es que nosotros siempre oramos
en el nombre del Señor Jesucristo, en los méritos del Señor Jesucristo. Hermano, tiene que ser así siempre, porque el cristiano de esta asamblea que se despierta con un fervor, con un gozo, con un interés hacia el Espíritu Santo, esa persona, mira, está llamando la atención. Es como un imán. Tú pones un imán al lado de unos clavitos y ¿qué pasa? Enseguida. Así el Espíritu Santo, cuando Él ve que tenemos algunas actitudes y virtudes, bueno, Él viene a nuestro lado. Me gusta eso. Y mire, ¿y qué quieres tú de ahí arriba? Bueno, yo quiero hablar con mi Padre porque el Señor Jesucristo dijo Él. Bueno, pide pues. Es que yo no sé, bueno, yo te voy a ayudar. Hablando en forma humana. Él nos dice, hermano. Es por eso que tenemos tantas repeticiones. Oren sin cesar. En todo tiempo y fuera de tiempo. Entonces, claro, algunos hermanos pasan por algunas pruebas difíciles. Un dolor, como vamos a ver, Jabe y su mamá y su familia eran una familia de tristeza y dolor. Más cuando se tiene una propiedad que se la roban a uno, se la quitan, como está pasando actualmente en muchos países, sobre todo aquí en Venezuela. ¿Qué pasa? Hay una tristeza. Ay, todo lo que tenía yo me lo quitaron ahora. Y eso produce ¿qué? Tristeza, congoja, ¿verdad? Contratiempo en la persona. Si el creyente en esta congregación está pasando por una prueba, enfermedad, escasez, falta de trabajo, falta de billullos, ¿verdad? Dólares o euros. Entonces, ¿qué resulta? Están pasando por muchas pruebas, o estamos pasando por muchas pruebas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, bueno, como acabamos de contar, eso es porque no llevamos todo a Dios en oración, ¿verdad? Creemos que nosotros podemos resolver nuestros problemas, sabiendo que yo lo expliqué aquí un año, primera de Juan, capítulo 15 de Juan, capítulo 15, ¿verdad? Versículo 5. Sin mí absolutamente nada, nada podéis hacer. Así que no creamos nosotros que tenemos fuerza, que tenemos poder y que tenemos cómo resolver los problemas. No, el Espíritu Santo te dice, no, sin mí nada puedes hacer. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo nos dice? Bueno, escudriña la palabra. Cuando creemos hechos que ya pasaron en el Antiguo Testamento, hechos que pasaron en la iglesia, el Espíritu Santo dice, fíjate que esos santos invocaron a nosotros la eternidad y les fueron concedidas las bendiciones en el momento que el Padre quiso. Entonces, claro, Dios lo que quiere, Dios lo sabe todo, pero ¿qué pasa con nosotros cuando la oración no viene inmediatamente? Porque Dios quiere saber que si somos persistentes. Entonces, claro, a Dios le agrada eso, la persistencia. No importa. Tal vez digan que soy loco, pero ¿se acuerdan la mujer con flujo? No le hizo caso a los demonios, no le hizo caso a la turba que lo seguía, a los apóstoles, a los santos que andaban con el Señor Jesucristo. Ella no le hizo caso, sino que ella sabía que su Señor Jesucristo era poderoso para sanarla totalmente. Porque ella sabía que sin fe, entonces si tenemos fe, hermano, en esta congregación, todo cuanto pidamos a Dios, según su santa y bendita voluntad, Él procede, hermano. Él procede. Yo estaba pensando en esta semana, cuando estaba anotando los nombres de las personas que han pedido bautismo. Entonces resulta que yo me recuerdo que en el año 59, cuando, el 59, el hermano Rufino dice, bueno, vamos a nombrar las personas el próximo domingo. No, mentira, en el 60. Entonces, yo lo anunciaré el domingo. Bueno, resulta que todo el mundo, no, yo le avisé ya, yo le dije a él, yo no le había dicho nada, pero yo tenía una inquietud y tenía un miedo, yo no sé qué. Yo tenía miedo. Y yo, ¿qué hago? Total que vinieron esa noche 9 hermanos a la cita que el hermano Rufino dio para los que van a pedir bautismo, para aquellos, para aconsejarlo, decirle lo otro y lo otro.
Total que vinimos varias personas que no habíamos hablado previamente con él. Y vinimos 9. Entonces, temblando allá, yo entré allá y hablé con ellos y hablé. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, ser bautizado porque me quiero consagrar al Señor. Más nada, eso fue lo que se me salió. Así todo asustado. Pero después que él me dijo, muy bien, ¿y qué más? Bueno, otras palabritas que él me anotó allí. Después que salí allí, animado, confortado, y desapareció todo miedo. Entonces saludaba a todos los hermanos, y mira, con entusiasmo. Y desde allí fui un nuevo Simón. Siempre el enemigo tocaba esa tecla, pero tú eres salvo realmente, el enemigo. Realmente tú eres salvo. Mira, se te salió una palabrota con el vecino o con el amigo compañero del trabajo. Porque cuando uno está recién convertido, hermano, uno es una persona imperfecta, con lleno de errores y de faltas, que uno las viene a perfeccionar y a corregir a los pies del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos enseña y nos amonesta. Y es por ello que con el Espíritu Santo uno aprende a ser un cristiano a imagen y semejanza de quién, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice eso, dice hay una que nosotros tenemos que ser igualito a Cristo en esta vida, como Él tenemos que ser. Y eso a un principiante le cuesta. Un ejemplo, una persona que le gusta mucho la caña cuando recién se convierte, ¿verdad que le cuesta? Ya lo dije varias veces en esta semana, ¿verdad que le cuesta? Le cuesta, pero a medida que esa persona va obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y va obedeciendo, y va obedeciendo, y va viendo la Escritura, va oyendo el Espíritu Santo, aquella persona se va envalentonando. Entregándole esa lucha al Espíritu Santo. Claro, bien, porque dice, bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es así como uno lo toma, es así como Dios lo dice, pero no como uno lo toma. Porque uno busca el contexto y Dios le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, al menos que uno no naciere. Ahora, cuando uno nace de nuevo necesita mucho cuidado, mucho cuidado. Un bebé necesita mucho cuidado. El creyente espiritual en esta asamblea siempre hemos necesitado mucho cuidado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aún más de todos los ángeles que toda la vida, desde que creemos, Dios nos asigna un guardián, un custodio para que lleve nuestras vidas. Y es cuando uno empieza a caminar en la senda de Dios y va, como dice el apóstol Pablo, poniendo siempre la mirada en el consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Entonces uno se va perfeccionando y uno va aprendiendo lo que es la vida cristiana, lo que es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que es ser hijo de Dios y para qué Dios nos dejó en este mundo. ¿Para qué? Para que lo honremos a la Trinidad, dando honor siempre a eso que vimos hace ya varios domingos, dan hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un comportamiento el 100%. Se dice en las crónicas de los reyes de Inglaterra, por no meter lo otro, que ellos tienen su reglamento interno, que aún, fíjense, tienen unos reglamentos internos, cómo se conduce la reina, el rey y toda esa gente, que aún los esclavos, los sirvientes, aprenden también eso. Y muchas veces hay periodistas que dicen que se comportan hasta mejor que los mismos reyes. ¿Por qué? Porque son súbditos, son empleados y son intachables porque saben que cualquier error, la reina puede cometer sus errores y el rey, pero el sirviente no. Entonces, ejemplo que uno aprende de la vida vivencial del mundo, uno aprende a ser a los pies del Señor Jesucristo más Cristo, más empoderado. ¿Qué significa un cristiano empoderado? Que se empodera para vivir en una congregación empoderada, que haya una empoderación en una congregación. Eso está en la Escritura. Primera de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis. ¿Cuál es ese poder? La persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Desde que creímos tenemos que al Espíritu Santo. Ahora cuando el Señor todavía se sube, se lo cité varias veces, todavía los bendijo y le dije, recibiréis
recibiréis poder de lo alto, vea, de lo alto. Entonces Dios confirmó 2 veces, veracidad y firmeza, significa eso. 2 veces le confirmó a sus creyentes iniciados allí, a todos los creyentes, y los bendijo. Desde ese entonces la iglesia tiene que vivir en una empoderación en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque es lo que significa en otros términos teológicos, ser lleno y que haya un llenado. Cuando hay un llenado, ser lleno en la congregación del Espíritu Santo, significa que hay un poder en cada hermana creyente, en cada hermano creyente, pero no poder para que nos comportemos como los hermanos carnales, sino como hermanos espirituales, amados, y sopórtenselos, porque dice 1 Corintios 13, versículo 7, todo lo sufre el creyente en la congregación, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo. Entonces el creyente, aquí es donde se le ve la calidad de cómo nosotros anduvimos toda la semana, aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viendo qué le traímos nosotros hoy, el presente, ese canatillo lo traímos lleno de gozo, alegría, contentamiento, una ofrenda le traímos a Él, una ofrenda de corazón, un corazón agradecido, porque esa es la ofrenda que Dios quiere, un corazón agradecido, intercediendo por el bien el uno al otro. Hay hermanos que tengan don, yo siempre lo digo, en la congregación tienen que tener un hermano que tenga el don, que Dios lo pueda utilizar, o una hermana, el don de la sanidad, para que ore calladamente a favor de quién, del prójimo, que ella o él se dieron cuenta, mi hermano o mi hermano tiene una enfermedad, pero como Dios le está indicando, bueno, ora por él. No lo dijo Dios desde el principio, se lo dijo Dios a Job. Ve y ora tú por los 4 que te insultaron, o no, por los 3 amigos de Job. Porque ¿qué pasó con los 3 amigos de Job? Lo llamaron egoísta, ¿verdad? Lo culparon de toda clase de pecado, y él se defendió, aunque Dios también le dijo, no te justifiques tanto, monedita de oro, porque mira, yo soy el perfecto aquí. Sí, Dios le dijo, yo soy el perfecto arriba, sin embargo te doy el privilegio de que ores por esos que... Y él oró y dice que Dios le quitó, ¿verdad?, la maldad a ese día a Job, y le agregó 150 años más. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, creyentes, vinimos para hacer luz, para alumbrar a los que están en tinieblas, en la dirección del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, somos la sal para evitar la contaminación que hay actualmente en el mundo, y aquí en Venezuela, y en esta parroquia, la pastora, y en medio de la congregación. Sal de la tierra siempre. Bien, no contaminar al otro con las actitudes que siempre tenemos la vieja criatura. Porque una vez que creímos ya somos perfectos. Ya el cuerpo se perfeccionó. No, al contrario. Al contrario. Yo siempre le digo a unos hermanos aquí, hermano, mira, Dios es tan sabio que dijo, así que como le colocamos un freno al caballo herrero, salvaje, para domarlo, así también nosotros, el Espíritu Santo es quien nos doma a nosotros, nuestros malos comportamientos, nuestras malas expresiones, todo aquello falta de amor hacia el prójimo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo aquí es quien prevalece, y Él quiere que siempre, como hay un himno, brillemos para Él, brillando. Entonces, ese es el caso de que, les repito ese texto, Santiago 4, 7 o 17, dice, Él nos anhela, Él nos desea. Aquí Él nos desea. Pero cuando tenemos problemas personales o pleitos entre la familia, el vecino, los demás, ahí no hay manifestación del Espíritu Santo. Ahí hay una tristeza de creyente, familiar, hogar o vecino o compañero. Ahí hay una tristeza. Y el Dios no quiere, no. Por eso el apóstol Pablo repetía siempre ya en Filipenses, gozaos en el Señor, siempre gocémonos. Ahora una persona que le saca una muela con un tremendo dolor de muela, se va a gozar con el Señor.
eso es físico, pero cuando uno tiene la alegría por dentro, mira, es como decían cuando yo era muchacho, al correo no lo para nadie, ni agua, ni sol, ni más tiempo. Entonces, ¿qué resulta? Que el Espíritu Santo en nosotros nos llena de virtudes. Entonces, hermano, es lo que vamos a ver, que en este caso, fíjense, Jabe, hijo de tristeza, madre de tristeza, porque dice ahí que la madre lo parió o lo dio a luz con tristeza. Y posiblemente ella tenía un problema físico, que también él salió con un problema. No lo dice la Escritura, porque a él lo llamaron toda la vida hijo de tristeza, hijo de dolor. Pero con todo eso, a él le correspondía la herencia que le dejó Dios a David a través de sus generaciones. Segunda de Samuel, capítulo 7. Dios le prometió a David siempre bendiciones en toda su genealogía, hasta el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le extendió hacia nosotros por gracia. Y por gracia somos salvos. Fíjense, fue la promesa de Dios. Un hombre que creyó a Dios, se comportó bien, Dios extendió la gracia desde allá, desde hace, digamos, casi 3.000 años. Entonces, hasta ahora, hermano, y lo que falta. Esa es la promesa de Dios, las bendiciones de Dios. Ahora fíjense, Jabe, hombre, tristeza, también le colocaron una región que se llama Jabes, por honor a su comportamiento. Pero a él le correspondía una parte grande de terreno en la tribu de Judá, en la tribu de Judá. Cuando ellos regresaron de allá de Babilonia, ¿qué pasa? Le habían mochado la propiedad. Y claro, no, este gafo, perdónen la expresión, este gafo no, se no va con lo que tiene, se no va a alcanzar todo esto. Vamos a quitarle un poquito por aquí y otro poquito por acá. Y entonces, claro, porque siempre ha existido el que le gusta apoyárselo a él. Entonces, claro, eso es lo que vemos allí. Y Jabe fue más ilustre, es decir, todos sus compañeros, todos sus vecinos, todos sus genes, toda la familia sabía que a ellos les correspondía más tierra que las que recibieron, más bendiciones. Pero ¿qué pasó? Que los demás, no chicos, no peleemos por eso, no hagamos esto, no hagamos el otro. Pero dice, él fue más ilustre y él invocó a Dios, porque Dios es el dueño de la tierra. Y lo dice repetidamente Dios, mía es la tierra. Y yo soy el que se la doy a quien quiero. Que equivocados están los israelíes, los árabes actualmente con todas esas regiones que quedan allí, que creen que son de ellos. Esos son de Dios y le pertenece a su hijo, que se llama Israel. Ahora, hermano, fíjese, nosotros cuando vemos que Dios permite, la palabra ilustre significa un hombre noble, con conocimiento, avisado, prevenido, ¿verdad? Que le notificaron, mira, tú eres así, tú eres así, tú eres así, aquí tienes esto. Es que cuando uno va donde un abogado que heredó algo y el abogado le dice a uno, aquí está el testamento, porque los judíos llevaban crónicas, documentos por familia y por tribu, y él sabía que estaba metido en esa bendición, y él reclamó lo que a él le pertenecía, por tristeza. Y ahora los demás no invocaron eso, pero Jabe sí. Y es por eso que vimos entre los 7 puntos, 2 puntos importantes lo vimos. O si me bendijeres, porque el único que bendice, como está el versículo. Y Jabe fue más ilustre que su hermano, el cual su madre llamó Jabe, dolor, diciendo, por cuanto lo parí en dolor. E invocó Jabe al Dios de Israel, diciendo, si me dieres bendición. Si me dieres bendición. Esta es la segunda parte que quedamos la semana pasada. Si me dieres bendición. Yo les hago una pregunta a todos ustedes y me la van a responder con toda sinceridad. Si Dios en esos momentos nos colocara aquí, que le pidiéramos algo, ¿cuáles serían las peticiones de ustedes? ¿Alguien me la puede contestar? ¿Qué le pedirían actualmente ustedes si tienen una necesidad? ¿Qué le pedirían ustedes sabiendo que somos hijos de Dios y tenemos un derecho de pedirle a Dios
lo que necesitamos y él nos los va a dar. Él no los niega, hermano. Pediría la salvación de mi familia, de mis hijos, de mi esposo y toda mi familia. Ajá, tú pedirías la salvación de tu familia. ¿Y quién otro? Yo pediría mi salud. Ah, tú pedirías tu salud. Pero ¿cuál tipo de salud, hermana? Ah, el alma. Y usted no la tiene. Sí, claro. Ajá. Usted lo que necesita es potencia del Espíritu Santo. Y en segunda instancia, que Dios le pueda regalar a usted la salud de su enfermedad que tiene. Mira lo que pide la anciana de 90 años, sabiduría. Bueno, está bien, esas son peticiones. Pero cuando uno como creyente, lo primero que uno le puede pedir al Espíritu Santo es sabiduría, como me enseñó una hermana aquí, el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos. Nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón sabiduría, porque el corazón es el asiento, el depósito de todas las cosas cuanto uno desea. Y Dios sabe que de corazón le pedimos algo, Él procede. Bien, porque del corazón salen las malas intenciones, los reproches al otro, el homicidio, el asesinato, que dice Dios, el adulterio, la fornicación, el pillaje, todas aquellas cosas. La envidia, todo sale del corazón, pero si le pedimos, Dios mío, mira, llena mi corazón con tu sabiduría. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y quiero oír la voz del Espíritu Santo, que Él me conduzca. Como si es una mujer, si tengo un marido que es un burro, perdón la expresión, es un burro, enséñame lo que sea un asno domado, pero esa es la esposa, ¿no? Y Dios le concede eso, hermano. Y si el esposo tiene una esposa que es así, ¿no? que uno también, porque dice Dios, ahora no son dos, sino uno solo. El matrimonio somos uno solo. Entonces uno tiene que velar delante de Dios para que esa unidad sea perfecta, no haya desvarío, no haya desconformidad, no haya aquello, no haya lo otro. Hay una unidad, aunque estemos viejos, todavía en honor delante de Dios. Y los ángeles, primera de Hebreos, capítulo 2, dice, ellos velan por el interés de nuestras vidas cristianas y ellos están anotando constantemente cómo nos comportamos, y eso lo anotan ellos. Y las palabras mal dichas o mal pronunciadas hacia el prójimo, a la esposa o al esposo o los hijos, las anotan los ángeles. Ahí está bien, el libro de las memorias, Dios lo dice clarito. Entonces el cristiano de esta congregación que llena el Espíritu Santo busca cada día poder, no para andar echando fuego ni poniendo las manos por aquí por allá, no, sino para dirigirse al Creador y en la breve vida llevar una vida sana. Sean santos porque yo bueno, y así vamos. Ahora bien, cuando Jabe pide eso, oye, mira, Dios vio que él no estaba reclamando ninguna bobada, ninguna simplicidad, ninguna vanidad. Estaba pidiendo lo que le correspondía, tierra para él labrarla, ¿verdad? Sembrarla y producir. ¿Por qué? Porque cada creyente tenía el deber de cumplir la ley. En cuanto mínimo, llevar el diezmo, pagar el diezmo en el templo, porque los levitas, que eran casi 9,000 en ese entonces, y más todavía, vivían del diezmo que el pueblo les daba a los sacerdotes que no trabajaban, daban al servicio de Dios. Era el sueldo que recibían ellos. Entonces, el que sembraba una parcela, sembraba de todo. Bueno, la tierra de Israel cada trimestre produce muchos rubros. Entonces, el que tenía una parcelita por allí llevaba uva, higo, trigo, cebada, lo que podía, le llevaba de ofrenda a Dios, pero eso era para los sacerdotes. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que Dios sabía y le concedió, fíjate, Dios le concedió la bendición a Jabe, porque sabía que Jabe tenía que cumplir con aquello. Además, pagar el impuesto, porque ningún israelita era exonerado. Todos tenían que pagar un impuesto, dar 12 tribus. Eso hay que tomarlo en cuenta, no es que Dios le dio, sí, así no. Entonces, este es el segundo punto. Pero fíjense ustedes, hermanos, hay una cosa importante aquí, que Dios no le concede a todos los siervos de Dios lo que pidan, o lo que pidamos. Por lo menos tenemos el caso de Moisés.
Moisés también no era un hombre noble, ilustre en la Escritura. ¿Ah? Y ustedes han leído en Números capítulo 20, que dice que entonces Moisés le pidió a Dios entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le respondió Dios a Moisés? ¿Cuál fue el motivo? El pueblo venía y cuando llegaron al desierto de Sin, allí no encontraron agua. Allí murió María, por cierto. Y allí María era hermana menor de Aarón y de Moisés. Entonces no consiguieron agua. Y entonces allí el pueblo se levantó a Moisés. Y nos trajiste aquí, como somos nosotros los humanos, que cuando nos faltan las 3 papas o una de las papas empezamos a decir, ay, pero Dios, ay, ¿hasta cuándo, Dios mío? Entonces, bueno, así es todo. Entonces, claro, ahí a Moisés lo irritaron. Aquel pueblo que Dios conducía, que Moisés conducía con la dirección de Dios, molestaron a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Moisés no pudo tomar decisiones, le dijo a Aarón, su hermano, vamos delante del tabernáculo. Y se arrodillaron allí y estuvieron pidiendo y pidiendo hasta que Dios bajó y le contestó a Moisés. Fíjate, después que estuvieron orando y pidiendo, Dios le concedió, muy bien, Dios le concedió eso. Entonces Dios le contestó de acuerdo a las peticiones de Moisés. Y Moisés, bueno, también. Entonces ve y dile al pueblo. Pero cuando Moisés vino a parar y se paró delante del pueblo, que necesitaban agua, Moisés cambió la instrucción de Dios, la plana, ¿verdad? Lo que Dios le indicó. En un momentico, Dios le dijo, haz esto, más el otro. Él cambió todo. Él le dijo allí, mira, ve y toca una sola vez la piedra y de ella va a salir agua. Porque estaban cerca del mar Mediterráneo, Dios trajo el agua subterráneamente y por la piedra caía el agua potable. Pero es que había que tener paciencia para lidiar con ese pueblo. Bueno, pero el caso es que Moisés, sí, tenía Moisés, pero fíjate, el problema es que Moisés, el siervo de Dios, y Aarón, el sacerdote, se arrodillaron pidiendo y Dios les concedió, pero no hicieron como Dios les mandó. Entonces, y eso pasa, ¿qué es lo que lo está indicando el Espíritu Santo a esta congregación? No seamos oidores, no seamos simplistas cuando creemos que aprendemos algo y nosotros queremos agregarle o quitarle a la palabra. No lo hay actualmente en el mundo entero y aquí en Venezuela personas que le quitan a la palabra y le agregan a la palabra. Cuando 2 pastoras y van a celebrar la cena del Señor, todo el mundo sin clasificación y todos los niños participando, ¿verdad?, de unas copitas con refresco y pedacitos de galleta. Y eso es conforme a la fórmula de la Escritura. Eran asambleas pentecostales, donde mejor hacen lo que les parece. Allí no respetan lo que Dios manda en la Escritura, sino lo que a ellos les parece y lo que dice la directiva, dice el pastor aquel, la pastora aquella. Eso no es la dirección del Espíritu Santo. Eso no es lo que indica la Escritura. Y es por ello que nunca hay las bendiciones. Pedí y no recibí. ¿Por qué? Porque pedí mal. El que pide mal, Dios no le concede nada. Porque Dios no se somete a la voluntad de Dios, del hombre. Entonces, claro, Moisés y Aarón, el sacerdote, fueron entonces, hicieron lo que ellos estaban bravos ese día, estaban bravos. Entonces le dijeron, oh, pueblo rebelde, y agarró la vara que tenía Moisés, que había hecho tantos milagros con ella, agarró la vara y le dio 2 veces a la piedra. ¿Qué maneja el contexto uno en esto? Muy importante que Dios nos enseña el significado, porque el Señor Jesucristo fue crucificado no 2 veces. Allá en la carta a los Hebreos dice, ya no vendrá más el Señor Jesucristo para ser crucificado. Él fue crucificado una sola vez por todo el mundo, por los pecadores. Por ello, eso significa que no se podía violar la palabra de Dios. Mi hija, donde ella vive, unas vecinas que ellas se reúnen en su casa porque no tienen templo ni nada, ¿no? Pero son pastoras.
diciendo de ella que en la palabra no es permitido eso, que la mujer puede en su casa o con otra amiga, pero no para hacer una congregación, a predicar, a orar, a pasar por sobre de su esposo, ¿verdad? Claro, porque ella lo está haciendo bien en su hogar. Ajá. La mujer creyente, verdadera creyente, es pastora en su hogar. Bien. Y no hace falta buscar velo, porque dice que aún el pelo le sirve como velo. Pero ahí se Bien. congregan. Claro, bueno, pero en la casa pueden varias personas, pueden 3 o 20 de ahí en adelante. Y ahí está el Señor con ellas, ¿verdad? Hasta que el Señor le indique una buena asamblea donde a gusto de ellas. Pero mientras tanto pueden hacerlo en la casa. Mira, pueden leer la palabra, la oración, pueden hacerlo, menos celebrar la cena del Señor, porque al menos que el Señor se lo indique a través de un varón, si es la voluntad de Dios. Porque ya eso, la cena del Señor es muy delicado. Como yo lo digo, un sacramento que no puede ser violado. Entonces no en todo el mundo tiene la potestad en su hogar de celebrar la cena del Señor. Únicamente donde Dios ha colocado el candelabro. Todas las iglesias donde Dios ha colocado un candelabro. ¿Qué significa el candelabro? La bendición de Dios con el ángel guardando día y noche el sitio que Dios señaló. Bien. Así lo tenemos en el Antiguo Testamento. Porque los hermanos, las hermanas en sus hogares que tengan impedimentos y muchas razones pueden celebrar, pero sobre todo para enseñar a los niños, ¿verdad? Ahí la palabra de Dios. Leer la palabra, un culto de adoración, alabanza, hasta que Dios indique por medio de un ministro cómo se puede entonces llevarle la cena del Señor. Porque esas personas, si no son bautizadas, no se les puede suministrar la cena del Señor. No se puede violar eso. Me falta que ellas acepten de verdad que se sujeten a un varón, que son pastoras. Bien. Ahora, pastora en la iglesia, mientras hayan varones capacitados por Dios, la mujer ocupa su lugar, ¿verdad? Ahora, el día que no haya, como sucedió en la época de 1600 a 1800, la mayoría de las mujeres fueron pastores en Europa, porque la guerra napoleónica mató a todos los hombres y quedaron casi, lo que quedaban unos cuantos campesinos que no sabían ni leer la Biblia, y ahí se valió el diablo, levantó varias sectas, como 18 sectas más o menos, entre ellos los adventistas y los testigos de Jehová. Se reunían entonces en garajes, en casa, y allí Russell le inventó los testigos de Jehová, hasta ahora una secta dañina que ellos mismos viven, entonces menosprecian a la persona del Señor Jesucristo, diciendo que Jesucristo no es Dios, sino un profeta o un hombre. Entonces una cantidad de cosas. Y si son los adventistas, bueno, quien inventó esa doctrina los días sábados fue la señora White, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Entonces una cantidad de cosas, y los cuaros también, ¿verdad? Que ellos sí, eso sí lo aprobaron ellos, los cuaros. Los cuáqueros, gracias. Entonces, ¿qué resulta? Eso sí les gustó a ellos, y enseguida, ¿por qué? Porque podían tener más de 2 esposas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno debe de tomar siempre muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras. El mandamiento del Señor Jesucristo fue solemne y enfático: escudriñar las Escrituras a todo el mundo, la iglesia y los que no son la iglesia. Escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Porque ella fue inspirada por Dios en la persona del Espíritu Santo, y nadie le puede quitar ni nadie le puede agregar. Así que el que quiera agradarle a Dios tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces Moisés, siguiendo con esto, Moisés no hizo como Dios le mandó y golpeó la piedra 2 veces. Al golpear la piedra 2 veces, Moisés pecó y Dios, bueno, ok. Cuando él le reclamó a Dios, no vas a pasar para allá, porque tú me violaste la palabra. Lo que yo te dije, tú lo cambiaste. No eres digno de pasar para allá. Pero ven acá, como anduviste 40 años delante de mí haciendo la obra, yo te voy a elevar al monte Pisga, y allá lo levantó. Ve todo. Eso es lo que velo nada más de lejos. Entonces le privó de bendiciones. Dime, hermano, dime. Estuve hablando con un testigo de Jehová y él me dijo a mí que Lili es primera que Eva, es la
la primera mujer que nació en el mundo. Que fue Eva. me enseñó en el versículo 27 de primera de Génesis, me dice de ese versículo para que vea que ella también fue levantada del polvo. Y me dijo también que el arcángel Miguel es Jesucristo. No, eso es lo que estoy diciendo, la falsa doctrina, hermano. La falsa doctrina, hermano. El arcángel Miguel, hermano, es el ángel mensajero en las escrituras, hermano. No, claro. Y son ángeles, hijos de Dios, creación de Dios, sin pecado por ese lado. Pero ¿qué pasa? Que Eva sí es cierto, porque Adán fue hecho del barro de la tierra. Y ya en una costilla que Dios creó a Adán, ahí estaba la mujer, que más adelante, cuando Dios tenía que terminar todo bien y bendecir, y que Adán, después que Adán aprendió a ponerle nombre a toda la naturaleza, a los árboles frutales, a los animales y lo demás, cuando vio Dios que Adán había cumplido con lo que Dios le había mandado, fue cuando lo llamó entonces y lo vio, lo pasó por algunos animales, y él veía que la señora gallina tenía su señor gallo. Todo era limpio y sano, ¿verdad? Hasta que y vio Adán que no había compañera idónea para él. Y Dios entonces sacó de la costilla anestesia a Adán y lo durmió Juan, y de ahí sacó a la mujer. Pero ya Adán había sido hecho del polvo de la tierra. Por lo tanto, Eva también es polvo. Y Eva se convirtió en polvo, hermano. Murió Eva también. Bien, eso sí es válido, pero no es válido lo de Miguel. No, eso no. ¿Y lo de Lili? ¿Ah? ¿Y lo de Lili? No, tampoco, no. Esa es una expresión. Me dijo que Lili la echaron del Edén porque Lili no se sujetó a Adán. Y después Dios le hizo a Eva. No, es que ese es un derivado de un idioma siriaco. Ese es un derivado de Eva, de un idioma siriaco. Y eso no está en la escritura, hermano. Porque no saben. Ahora hay otro hombre para... si me dieras bendición. ¿Y qué otro hombre en el Nuevo Testamento? En el Espíritu Santo, hermano, para que veamos. Si Moisés fue sancionado, nosotros, hermano, tenemos que tener la misma solemnidad delante de Dios, de saber lo que vamos a pedir. Ahora hay otro santo hombre de Dios en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas, que pidió también bendición. ¿Y quién fue? Y Dios se lo negó. ¿Y por qué? A Pablo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 12 y 13, 11, 12 y 13, tres capítulos. Entonces encontramos que el noble Pablo pidió allí a Dios 3 veces: Dios mío, líbrame de esta oftálmica enfermedad, porque dice los especialistas que describen ese tipo de enfermedad, que cuando él estaba, lo llaman el jocoso Pablo, cuando él estaba en púlpito y predicando por aquí y por allá, sudaba y le brotaban por aquí escamas y cosas de la vista, y moqueaba y de todo, porque ¿qué era esa enfermedad? Dice la escritura, un malo espíritu. Oigan bien, esto es muy importante, hermano. Un mal espíritu venía y bofeteaba a Pablo en el momento que estaba predicando. Y a Pablo le brotaba la enfermedad oftálmica en el rostro. Ahora, ¿por qué le digo que el mal espíritu Dios nunca se lo quitó alrededor de Pablo? Porque dice el Señor Jesucristo en Lucas, que dice que hay la enfermedad del espíritu en el creyente. Cuando un hermano o hermana en la vida es malcriado, grosero, de todo lo malo, cumpliendo la vida carnal, Gálatas capítulo 5, Dios le permite que ese espíritu de enfermedad lo zarandee constantemente. ¿Hasta qué? Hasta que ese hermano no se arrepienta y deje sus pecados. Es creyente y tiene el Espíritu Santo, pero tiene el Espíritu Santo ¿qué? Adormecido. Pero si da eso en el caso de Pablo. Pablo, el caso de Pablo. No, pero o sea, ese era un aguijón que no se entiende. Bueno, pero es que la palabra aguijón, hermano, es una expresión idiomática para que entienda lo que es espiritual. A Pablo, hermano, a él
lo acongojaba y lo seguía un mal espíritu. Él mismo lo dice y leamos capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 de la segunda de Corintios, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Léanlo con meditación y los que saben manejar con el contexto en su casa hoy sacarán resultados. Pablo tenía un aguijón en su carne. Aguijón significa un mal espíritu que lo abofeteaba, no que estaba dentro de él, no estaba dentro, lo zarandeaba, lo rodeaba. ¿Acaso que cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Pedro, acaso que Satanás estaba dentro de Pedro? ¿Qué le dijo Pedro al Señor cuando dijo, voy y moriré en Jerusalén? No, Señor, no. No, Señor, que no te acontezca eso. Le dijo Apártate de mí, Satanás. Le dijo Pedro al Señor, que el Señor se volvió y le dijo, eso es un antropófago, hermano, en la homilética. Eso es lo que significa decir algo que no es como, pero dentro está lo espiritual. Meter lo material con lo espiritual. Es decir, Pedro estaba afuera, pero el espíritu andaba por ahí rodeando a Pedro, ¿verdad? Rodando a Pedro, rodando. Entonces lo tentó y le sopló en el oído. Algunos hermanos que en pecado, hermano, el diablo los utiliza no dentro, sí, porque Dios, ¿qué hizo? Mira, fíjense usted que es tan delicado. ¿Qué hizo el diablo con Job? Lo zarandeó, hermano, lo zarandeó. ¿Y qué creen que cuando le pidió permiso a Dios, qué hizo Dios? Le dio el permiso, ¿verdad? ¿Cómo vino el demonio entonces a enfermar a Job? Un virus, y el virus contagió a Job. Y ahí tuvo no se sabe cuántos tiempos. Pero es que el Satanás no se puede meter dentro de No, somos propiedad de Dios. Pero fíjense que el diablo, oiga bien, el diablo tentó al Señor Jesucristo allá en Mateo 4 y no estaba dentro de él, lo rodeó. Bien, y en toda la escritura nosotros vemos que los demonios rodean a los creyentes. Esta iglesia está rodeada ahorita, estamos intervenidos, pero el Espíritu Santo hace que bandera, dice la escritura, él los aleja. Bien, ¿por qué? Porque aquí hay una cantidad de ángeles buenos, mi ángel guardián, el ángel guardián de todo, está aquí haciendo protección. Esa es la vida espiritual, es una realidad, hermano. Él nos cuida de lo que yo les dije una vez, que ustedes se lo olviden. Hay una iglesia enorme, satánica en los aires. Isaías capítulo 24, Efesios capítulo 6. Buscan ustedes para que vean cómo trabajan los demonios. Hoy en día, por eso es que Dios nos manda que oremos constantemente. Y cuando oramos constantemente, bueno, Pablo entonces le pidió a Dios 3 veces, Señor, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Yo le pregunto, ¿por qué Dios le dijo, bástate mi gracia? ¿Por qué? Dígame, esta es la escritura. Poderse perfeccionar en la debilidad de él. Ajá, ¿y por qué? Pero hay un motivo más a fondo todavía. Pablo fue un instrumento especial lleno del Espíritu Santo, doble, hermano. Y además de eso, él fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas, oyó cosas que no podía ni escribir ni hablarlas porque no había término. Y como él vio esa gloria, esa belleza, esa hermosura, únicamente para Dios darle la instrucción, las cartas apostólicas, porque Pedro no pudo, ninguno de los otros apóstoles pudo, sino Pablo únicamente, que dice la escritura que ya Dios lo había señalado a él con tiempo. Por eso que dice que yo le mostraré cuánto tiene que sufrir. Porque él persiguió a los cristianos y mató, y fíjate que apoyó que mataron al siervo del Señor, a Esteban el mártir, en capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y él era uno, y él tenía constantemente en su poala, en su cartera, lo que sea, el permiso para perseguir a todas las iglesias y someterlas, y ponerlas presas, y el que se resistía lo mataba, porque él tenía una guardia. Se dice que lo mínimo que él tenía eran 12 hombres armados. Pablo, antes de ser creyente en el Señor Jesucristo. Lleno de orgullo. Y como él era poderoso, fariseo, doctorado en muchas cosas, y de buena familia y noble, y el apoyo lo tenía del Sanedrín, ¿verdad? Tenía una carta del Sanedrín, el Imperio Romano, y él podía hacer y deshacer. Pero cuando el Señor Jesucristo
le hizo presencia en el desierto. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Pero él dice que él hacía todo lo que hizo por ignorancia. Claro, ignorancia en cuanto a la gracia. Ignorancia en cuanto a la gracia, porque si algún perito en la ciencia del Antiguo Testamento era Pablo. Pablo era educado en la filosofía, en la sociología y en la teología antigua testamentaria. Pablo tenía Una jerarquía. Pablo tenía una jerarquía. Claro. Y como humanos, como somos todos, ¿verdad? La gente que tiene jerarquía, pues tiene un orgullo muy alto. Siempre. Entonces, por eso es que el Señor le manda ese aguijón, precisamente porque vivimos en la carne. Sí. Y entonces siempre Satanás está soplando y diciendo cosas. Ahora, pero entonces le fíjate, manda ese sí. aguijón como para que acuérdate que tú eres Ahora, si Pablo con toda esa jerarquía, con todo ese poder, con todo lo que tenía, Dios le hubiera dado plena salud, hermano, porque ni a él ni a Timoteo Dios no lo sanó. Y Timoteo tenía una enfermedad del estómago, ¿verdad? Y el poder del apóstol Pablo no pudo. Dice que Pablo sanó cantidad de enfermos. Sin embargo, no pudo con Timoteo. Era plan de Dios. Sigue con tu dolor de estómago. Tómate de vez en cuando un vaso de vino. Vino es mosto de uva que sirve para curar 22 enfermedades en el cuerpo humano. Entonces, claro, Pablo, si Dios le concede eso, mis hermanos. Además, Pablo se olvidó que Dios le había dicho, sobre ustedes pesa pena de muerte. Y ellos sabían que antes que terminara, él sabía que antes que terminara el siglo, los iban a matar todos los apóstoles. Todos los apóstoles murieron, hermanos, sacrificados. Menos Santiago. Santiago le dieron una paliza, el apóstol. Y en la India, él era misionero en la India, por allá. Y le dieron una paliza que casi lo dejaron muerto. Pero Dios tuvo compasión de él y hubo una familia noble que lo recogió y ahí murió en cama, pero murió paliado. Bien, pero los demás, casi la mayoría, le quitaron la cabeza, otros crucificados, pero murió crucificado, así, porque Dios le había prevenido por el poder que tenían ese núcleo, esa escuela inicial que se llama los apóstoles, que ellos se inauguraron allí en el cenáculo, ¿no? En el aposento alto que dio. Entonces, hermano, mira, si Pablo, Dios le hubiera concedido eso, no dijo, no, Señor. Y Pablo, él sabía, pero como Dios es misericordioso, él haciéndose como el que no quería, bueno, vamos a ver si la pego por tercera vez, ¿no? Y Dios le dijo, no, Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder, fíjate, vuelve aquí, mi poder, el Espíritu Santo, en tu debilidad se perfecciona. ¿Qué más, hermano, que nosotros aquí en esta congregación, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, oye, la podamos empoderar en el Espíritu Santo aquí, hermano? Si le hacemos caso al Espíritu Santo, si le hacemos caso, hermano, si le pedimos a Él, Señor, aquí tengo mi necesidad como Jacob. Aquí está, Señor, mira, aquí está. Hágase como tú quieres, como lo dijo el Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor Jesucristo, en el capítulo 17 le pidió al Señor Jesucristo prácticamente que lo librara de la muerte. Pero entonces Él le dijo, ¿qué le dijo allí? Hay unas palabras, capítulo 17 de Juan. ¿Cómo dice? Pero no se haga. Entonces, claro, esta congregación, empoderémonos pidiéndole al Señor, Señor, si es posible, tú me puedas sanar de esta enfermedad, si tú quieres, Señor. Tengo un problema en mi hogar, Señor, tú me lo puedes resolver para ser vaso de gloria para ti, tú me puedes dar fuerza, conocimiento. Hecho. ¿Por qué? Porque hay niños, hay que educar niños, hay que instruir niños. Y si hay niños, Dios le concede a esa pareja, a ese matrimonio que está iniciándose, le concede la virtud, ¿verdad? De que tengan luz y conocimiento, que tengan gracia. Porque no solamente lo físico es lo que enriquece, sino lo espiritual. Y ser miembro de esta asamblea tienen que ser hermanos y hermanas valientes, vencedores. Aquí lo dice 8:37. En Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. ¿Entiendes?
Si no lo hacemos así, hermano, mira, estamos perdiendo. Bien, va pasando el tiempo. Me decía una persona a mí, mira, nunca, él me decía, nunca dejes de hacer lo que vas a hacer hoy. Mañana ya no te vas a acordar, no vas a tener la misma fuerza. Y cuando quieras regresar a lo que ibas a hacer hoy, mañana, no lo vas a poder, porque ya perdiste una cantidad de horas. Así lo dice Dios. Dios dice, hoy siempre es la bendición, hoy. ¿Entiendes? Y entonces, en cuanto a los problemas que estamos pasando ahorita en esta asamblea y en otros hogares y en otras personas, dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. El poder de Dios está con nosotros, ¿verdad? Y además, Él dice, yo sé tu necesidad, yo proveo para ti, para el vestido, para el comer diariamente. Hay enfermedades que son necesarias. No me extendí mucho porque hay unos capítulos que vienen que hablan de la enfermedad. Pero sí, averígüenlo ustedes, hay enfermedades que a nosotros los cristianos nos rodean. ¿Por qué? Porque le hemos permitido a nuestra vida un descuido y hemos sido desobedientes al Espíritu Santo. Ahí se valen los demonios, dame a fulano o a fulana o el hogar. Entonces los zarandea. ¿Qué es zarandear? Dale vuelta. Los demonios están en nuestros hogares viendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ofender a Dios. En la congregación hay más demonios. Ellos son seres invisibles, pero están oyendo, están atentos. Él sabe cuáles son nuestro talón de Aquiles. Y cuando nosotros nos avispamos, un momentico, bien lejos, como lo hizo el Señor Jesucristo, vete, Satanás, vete, apártate de mí. Y Pablo decía, resistí al diablo. ¿Cómo es posible que haya actualmente matrimonios que yo conocí aquí, que el hombre vivía por allá por un lado y la mujer por otro lado y los hijos allí? Eso no, cristianos de esta asamblea, eso no es hogar, ¿verdad? Bien. El hombre venía, comía y se iba y le lavaban la ropa y todo, eso es un desorden. Así quieren algunos hombres dirigir los hogares, sabiendo, olvidándose ese principio fundamental, que un hogar somos uno solo, y con los hijos es una unidad, sea malo o sea bueno, porque siempre en el hogar hay la que se llama la ovejita buena, no la buena, pero también hay la ovejita, a esa ovejita negra tenemos que soportarla y llevarla, porque no vayan a decir todos ustedes que tienen en todos sus hogares pura ovejita de primera, ¿no? El Señor es justo. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.